Como ya saben quienes están en la lista de correos de cafeconelcapa.com, hoy comenzamos una nueva serie en la que trataremos el tema del progreso en el ajedrez. Hablaremos de métodos de entrenamiento, de distintas formas de estudiar y entrenar, cuál es la diferencia entre una cosa y otra, qué funciona y qué no funciona. Les preguntaremos a entrenadores y a maestros cuáles son las mejores formas de hacerlo, recomendaremos materiales y sobre todo trataremos de abordar la disección de la anatomía de esta parte del ajedrez que normalmente en ocasiones se llega incluso a mistificar un poquito hasta el punto de que muchos jugadores piensan que estos conocimientos o la manera de progresar está únicamente reservada a aquellos iniciados que conocen la hermenéutica de la escuela soviética o de los métodos de entrenamiento de tal o cual academia o de tal o cual entrenador. Vamos a tratar de echar un poquito de luz en todo este tema del progreso en el ajedrez. En este primer número vamos a tratar sobre la pirámide del conocimiento y cómo podemos aplicarla al ajedrez. La pirámide del conocimiento no es otra cosa que una estructuración o jerarquización de los diferentes niveles del conocimiento humano dentro del saber de una persona, y estoy utilizando ahora, como vamos a ver en unos momentos, conocimiento de una forma un tanto imprecisa. Vamos ahora, dentro de esta estructuración, darle incluso un sentido axiológico dentro de unos de los niveles de la misma. Aquí en pantalla tenemos una representación gráfica ahora de esta pirámide del conocimiento que en principio se le suele atribuir a Russell-Lakoff. Si bien el origen de esta estructuración es un tanto ambiguo porque algunos autores consideran que incluso apareció muchísimo antes. Por ejemplo, en un poema de Eliot de los años 30 o incluso en textos anteriores o del propio siglo, de la primera mitad del siglo XX. No obstante, sea como fuere, parece que el modelo más conocido que estructura claramente esos 4 niveles que en inglés se denominan D de data, I de information, de información, K de knowledge, de conocimiento, y W de wisdom, de sabiduría, pues parece que, como digo, tiene su origen en Russell-Lakoff, en concreto en un paper que dejaré en la descripción del vídeo y en el primer comentario para que quien quiera pueda echarle una ojeada al PDF de ese artículo original en el que apareció por primera vez un poquito esbozado este tema de la pirámide del conocimiento y esta jerarquización. Vamos a ir viéndola una a una. En el primer nivel de la pirámide, en la parte más baja y por lo tanto más ancha, lo que tenemos es los datos. Los datos no deja de ser información, pero en estado bruto, información sin pulir. Es información que no tiene ningún tipo de procesamiento y por lo tanto en el campo del ajedrez serían todas las partidas que pudiésemos imaginarnos, serían todas las jugadas, todo lo que se juega al día en chess.com, en otras páginas online, los libros, los DVDs, los vídeos, todo lo que os podéis imaginar sin tratar de ninguna manera datos brutos, puros, sería esa cuarta parte de la pirámide, la más ancha, la base, la más baja de todas, serían los datos. En el siguiente nivel, lo que tenemos es ya la información. La información tiene ya un cierto grado de procesamiento, no son datos brutos, pero es un procesamiento muy simple y sobre todo que no puede todavía integrarse dentro de ninguna de nuestras redes de conocimiento. No podemos encasillarlo bien en alguno de nuestros baúles de conocimiento previo o esferas con las que lo podamos relacionar. En tercer lugar, y por encima de la información, ya tendríamos el conocimiento. El conocimiento serían datos o información que ya están, por supuesto, procesadas, si no, no podría ser información, pero que además ya podemos relacionar con otras cosas que sabemos y por lo tanto ya pues tiene una utilidad directa para nosotros dentro de ese esquema, porque podemos colocarlo dentro de una esfera e incluso hacer relaciones con otras cosas que ya sabemos e ir construyendo pequeños bloques o incluso bloques nuevos gracias a la unión de alguno de estos bloques pequeños. Y por último, en el último nivel, en la cima de la pirámide, es el más pequeñito de todos, tendríamos ya la sabiduría, que la sabiduría pues haría referencia a aquellas conexiones o aquellas ideas, aquellas figuras mentales o estructuras que podemos construir gracias al conocimiento y que serían casi ya transversales dentro de una materia o incluso dentro de materias distintas. Vamos a tratar de poner un poquito ejemplos a cada una de estas 4 cosas de las que estoy hablando y ver cómo lo podemos integrar dentro de los datos y la información y el conocimiento que tenemos del ajedrez
para ir viendo poco a poco cada uno de estos niveles de una forma un poquito más visual. Un ejemplo del primer nivel de la pirámide de los datos sería una partida. Aquí tengo, por ejemplo, una partida en la que se juegan estas jugadas. Y vamos a suponer que aquí, después de esta oferta de cambio de damas que se produce con dama b6, la partida acabó en tablas. Los jugadores acordaron aquí tablas. Estos son datos puros, simplemente un número de jugadas, y sería la cuarta, el primer nivel de la pirámide, la base, la cuarta categoría si empezamos por arriba, por esa cima, que sería la de los datos. En el siguiente escalón tendríamos ya la información. Por ejemplo, si yo esta misma partida que acabamos de ver la comento y tengo un pequeño análisis en el que dice que después de este caballo c3 y dama h5, en vez de la jugada que se jugó en la partida, que fue d4, existe una variante que deja ya a las blancas con mucha ventaja, que es este caballo b5, en vez de hacer d4. Esto ya sería información. Si no sabemos nada más de ajedrez, pues es una información, unos datos que ya están procesados, pero que de momento no podemos integrar dentro de nada, porque no sabemos ni que esto es la defensa escandinava, ni en concreto pues esta variante que existe caballo f3 en vez de caballo c3, no podemos relacionar este tipo de cosas, ni mucho menos pues patrones que nos permitan identificar si esto puede pasar en otras partidas o en otras posiciones. Para eso tendremos que subir al siguiente nivel. El siguiente nivel es ya el del conocimiento, donde la información tiene un grado de procesamiento mucho mayor e incluso podemos relacionarla entre sí y hacer conexiones entre cosas en apariencia distintas, pero que tienen en realidad nexos en común. Por ejemplo, si vemos esta posición que se da aquí en la francesa después de esta variante, en el que las negras capturan este peón, después de este caballo b5 nos damos cuenta que también está aquí esta casilla débil, al igual que lo estaba en esta otra variante de la escandinava, esa partida que acabábamos de ver antes, que al principio era solamente información. Y entonces, si estudiamos estas posiciones o si vemos la lista de los 100 patrones que hay que saber de este canal, invito a todos los que no lo hayan hecho a que lo hagan, que vean esa lista de los 100 patrones, pues sabremos, o quizás podamos descubrir, que esto pues, no es más que un patrón, que es este patrón de el pichón y la paloma, de cómo cuando la paloma vuela lejos del nido, ese pichón queda débil, o ese punto C7, incluso aunque no haya peón, puede quedar débil, y en este caso podemos aprovecharlo con este alfil F4 y ir presionando ese punto C7. Esto ya sería el conocimiento, porque sería un grado superior al de esa información, donde vamos relacionando, incluso aquí vemos variantes distintas, incluso aperturas distintas y haciendo ya ideas más genéricas. Y por último, en la cima de la pirámide tendríamos la sabiduría. La sabiduría pues haría referencia ya a modelos mentales, como digo, o estructuras de pensamiento que son más generales, incluso pueden llegar a ser totalmente transversales. Y en este caso, por ejemplo, podemos darnos cuenta que en realidad lo que está sucediendo en ese ejemplo del pichón y la paloma, de ese patrón, no es más que algo concreto que sucede, una representación concreta, una manifestación concreta de un principio más general, que es que cuando faltan los pilares que sujetan determinadas estructuras, pues estas suelen venirse abajo o por lo menos resentirse. Y en este sentido, en el ajedrez hay dos piezas especiales que defienden dos puntos especiales en el tablero. En concreto, en la posición inicial, todas las casillas están bien protegidas. Por ejemplo, este peón lo defiende una torre, este un alfil, este el rey y el alfil, y el caballo y la dama, este el alfil, la dama y el rey, este la dama, este el alfil y este la torre. ¿Qué pasa? Que dentro de esta estructura existen dos peones, que son el peón alfil rey y el peón alfil dama, que son como puntos, vamos a llamarlos puntos reales de realeza, porque únicamente los defiende la realeza, los defienden el rey y la dama, y por lo tanto son puntos especialmente vulnerables. F7 todo el mundo lo suele, o F2, todo el mundo lo suele tener en consideración, porque claro, el rey no es un buen defensor y cuántos ataques se producen en muchas variantes
contra ese tipo de puntos, como por ejemplo aquí inmediatamente vamos a hacer un D3 para que no nos coman el caballo, y cómo podemos estar, por ejemplo, atacando ese punto ahora en este tipo de variantes, ¿no? Eso está claro. Pero ¿qué pasa? Que lo mismo sucede con la dama. Con la dama existe una relación muy clara de ese punto 2 alfil dama, tanto C2 como C7, que hace que si la dama no está, bien porque haya volado lejos, como en el caso del pichón y la paloma, o incluso que se cambie, se va a resentir. Por ejemplo, ¿qué me decís de esta variante? E4, C5, caballo C3, caballo C6, alfil B5, caballo por, dama por, G6, D4, E5, peón por, dama jaque, caballo C3 y ahora D6. Bien, en esta posición, la mejor jugada de las blancas es dama D5. Y pone de manifiesto la dificultad que tienen las negras para mantener la posición cambiando las damas. ¿Por qué? Porque ahora, una vez que desaparecen las damas, es muy difícil defender el punto C7. Aquí no tenemos una dama que se ha ido lejos del flanco de dama y ha dejado desprotegido C7. Incluso es que se han cambiado las damas. Pero es que en cuanto se cambian las damas, el punto 2 alfil dama queda muy débil. Al igual que sucede con el punto F7, si por ejemplo el rey se ve obligado a moverse. Por ejemplo, si el rey quiere moverse aquí para cubrir C7, entonces caballo G5 pone de manifiesto también muchas veces la debilidad de esos puntos. No digo que aquí esta sea la mejor jugada, ni mucho menos, pero quiero poner un ejemplo de esto. Y esto ya sería el cuarto nivel, esto sería la sabiduría, porque sería integrar ya cosas de una manera mucho más genérica. Incluso si alguien se quiere poner en plan filosófico, podríamos incluso extrapolarlo más allá de la esfera del ajedrez y darnos cuenta que efectivamente eso, que si hay un pilar fundamental para que algo se sostenga, como en este caso puede ser la dama que sostiene ese peón, o en otros casos, no sé, por ejemplo, podríamos decir una proteína que es la que consigue la síntesis de determinado metabolito, etc. Y una vez, si esa proteína se viene abajo, la vía de ese metabolito pues se descuajeringa toda. Pues también podría ser este mismo tipo de principio, y eso sería el cuarto nivel, el más alto de toda la pirámide, que sería la sabiduría. Bueno, pues espero que os haya gustado este primer vídeo de la serie y sobre todo que os gusten los siguientes que están por venir. Vamos ahora con la pregunta del día. Bueno, pues la pregunta de hoy nos la hace Alfredo Ibáñez Mozo y dice así: buenas, Capa, aprovechando que eres cardiólogo, me pregunto qué impacto tiene el ajedrez de élite en el cuerpo. ¿A cuántas pulsaciones por minuto pueden llegar los jugadores en momentos de tensión? ¿El gasto calórico en una partida clásica es alto? Gracias y saludos. Bueno, pues desconozco exactamente si existen estudios sobre la frecuencia cardíaca, pero por propia experiencia, en concreto recuerdo un congreso español de cardiología, de la Sociedad Española de Cardiología, en el congreso que fue en Sevilla hace unos años ya, y hablando de este tema con un colega cardiólogo, él no se creía que el ajedrez pudiese taquicardizar tanto. Entonces, simplemente con el reloj, el pulsómetro del reloj, me puse a jugar una partida a un minuto. Dije, ya verás como más o menos sobre 120, 130 llego seguro. Y efectivamente creo que por ahí llegué a unos 120, 130, lo que podría ser incluso una entre zona 2 y zona 3 en un modelo de 5 zonas de pulsaciones por minuto. Así que sí que evidentemente claro que taquicardiza, sobre todo ese blitz extremo, esa necesidad de responder rápidamente. Quizás depende un poco de cada persona, claro, pero más o menos yo creo que todo el mundo puede llegar a por lo menos entrar en una taquicardia sinusal de libro, que sería pasar esos 100 latidos por minuto, la barrera de los 100 latidos por minuto. Y por lo que se refiere al gasto calórico, tampoco tengo cifras respecto a cuánto se puede llegar a consumir durante una partida, pero sí que es verdad que ha habido casos de jugadores que han perdido incluso pues bastante peso durante una partida larga, y qué decir de un match, ¿no? Al acabar un match, pues estos matches largos como el de Karpov y Kasparov, que se prolongó muchísimo tiempo, pues los jugadores tienen incluso claras pérdidas de peso. Como digo, desconozco el dato concreto para poder ponerle números, pero sí me consta que existe. Y en cuanto a las pulsaciones por minuto, vamos, aseguro que por lo menos una barrera de 100 latidos por minuto seguro que lo vamos a poder superar en un apuro de tiempo. De hecho, bueno, pues si alguien, como se suele decir, padece del corazón, pues este tipo de partidas blitz tan intensas pues pueden quizás no ser lo mejor.
Bueno, pues espero que con esto haya quedado respondida la pregunta, y si os ha gustado el vídeo y como siempre se agradece que dejéis un like, un comentario. Os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos otros números de esta serie que seguramente van a ser muy interesantes. Y como siempre os recuerdo que todos los lunes os esperamos en cafeconelcapa.com con nuestro 3-2-1 ajedrecístico, con 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada. Sin más, también, si queréis que responda a vuestras preguntas en el próximo vídeo, no olvidéis dejarlas en los comentarios de este. ¡Hasta la próxima!